La paz de Dios sea con todos ustedes. Aquí estamos compartiendo el primer estudio de este año 2023, que normalmente fue el último mensaje de 2022 conforme al calendario que atendemos en las naciones actualmente. Pero lo interesante de esto es que el hombre propone, hace sus planes, pero Dios es el que dispone porque Él tiene la última palabra. Así que un placer estar nuevamente acá compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios. Hoy quiero compartirles este mensaje que dimos en nuestra congregación acerca del ayuno. Tal vez sea mejor así porque lo vamos a hacer en forma de estudio bíblico. Usted sabe, aquí les comparto diferentes traducciones bíblicas. Tenemos tiempo, usted puede tomar sus notas, puede revisar nuevamente. Y realmente esta modalidad que tenemos hoy en día, gracias a este avance tecnológico, es de gran apoyo. Sin más, quiero acá comenzar con ustedes, compartirles este mensaje acerca del ayuno. Lo que el ayuno significa. Es un tema que no se habla mucho, al menos no en todos los lugares. Por eso vamos a comenzar un poco con la definición. Y para eso vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 16 y 18, o 16 al 18. Y vamos a ver varias traducciones de este mismo pasaje. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La Reina Valera del 60 dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a ver acá la Biblia de las Américas. Dice, cuando ayunéis no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Les decía que considerando que se habla poco en ciertos círculos acerca del ayuno en los últimos tiempos, vamos a definir el concepto. Aquí tienen la palabra griega, nesteuo, que significa ayunar, abstenerse de alimento como un deber religioso. Y esta es la primera nota que me gustaría que tomasen los que toman nota, los que hacen sus propios apuntes. El ayuno al cual nos estamos refiriendo tiene esta connotación de un deber religioso, un deber espiritual. Tal vez a algunos no les gusta el término religioso, vamos a llamarle espiritual, ¿ya? No es simplemente dejar de comer o de beber, sino tiene un trasfondo espiritual lo que se está haciendo. La palabra describe a alguien que no ha comido, que está vacío. El ayuno se puede encontrar en todas las religiones. Todos los tipos de religiones y de fe que han existido han contenido el tema del ayuno. Por lo que, repito, no se refiere meramente al dejar de alimentarse, sino hacerlo por razones espirituales o religiosas. Al parecer, al principio, el ayuno era practicado desde la salida del sol hasta la puesta del mismo. Es decir, mientras estaba el día, mientras había luz en el día. Por ejemplo, los musulmanes hasta el día de hoy, cuando hacen su Ramadán, su mes de ayuno, pues lo hacen así, durante el día.
El ayuno en forma general fue visto como un medio para tratar con la deidad o para preparar el camino para recibir algún tipo de revelación. Esto es interesante y esto es además importante para entender primero el concepto de ayuno y después vamos a ver específicamente lo que Jesús enseña en lo que se conoce como el Sermón del Monte acerca del ayuno. Los términos hebreos, por ejemplo, el término tzom significa ayuno, es decir, es el sustantivo que indica a aquel que se abstiene voluntariamente por un tiempo de comida, que esta palabra es característica de discípulos religiosos, es decir, de gente que tiene un estilo de vida espiritual. Y la palabra tzum, que es el verbo ayunar, es abstenerse, y aquí viene el otro concepto que me gustaría que tengamos en mente durante todo el estudio y a partir de aquí en todo el resto de nuestras vidas, el tema que es abstenerse voluntariamente de comer. Si hacemos una suma de lo que hemos visto hasta aquí, el ayuno es abstenerse voluntariamente de comer por un asunto espiritual. En las Sagradas Escrituras encontramos contextos similares a lo que les estaba hablando del concepto de ayuno que era practicado por diferentes religiones. El concepto que vimos de ayunar para recibir instrucciones o revelaciones de una deidad, tenemos el ejemplo de Moisés, que ayunó para recibir las instrucciones de Jehová en la montaña, y lo puedes comprobar en Éxodo 34:28. Tenemos también el ejemplo de Daniel, el profeta, estando en Babilonia, leyendo los escritos del profeta Jeremías, él entendió que después de 70 años, Dios había prometido hacer regresar a su remanente a Jerusalén. Y a razón de esta palabra, Daniel se dedicó al ayuno y a la oración para recibir la información del Todopoderoso de cómo proceder como pueblo. Y se preparó de esta manera, ayunando y orando, y recibió visiones. También tenemos el ejemplo de Israel, que en un momento de esa historia, para prepararse para ir a una guerra, consultaba a Jehová y esperando la respuesta, pues el pueblo entero, los que fueron a la guerra en este caso, se dedicaron a ayunar, esperando la respuesta de Jehová. Y también se ayunaba en forma de duelo, expresado en pena y en dolor. En este ejemplo que les pongo acá del primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13, es cuando muere el rey Saúl y su hijo Jonatán, que trajeron los cuerpos a su territorio, al territorio de Israel, para enterrarlo. Pues el pueblo hizo 7 días de duelo, ayunando. Entonces, los ayunos registrados en las Escrituras, este es otro detalle que quiero compartirles, tienen diferentes tipos de duración. Hay ayunos de un solo día, como el que está en el Levítico capítulo 23, en el día del sacrificio de la expiación. Hay ayunos de 3 días, como el que convocó la reina Esther y Mardoqueo en el tiempo, ahí en el libro capítulo 4, ayunaron 3 días. Hay ayunos de 7 días, que es el mismo ejemplo que les ponía acá de cuando la muerte del rey Saúl y su hijo Jonatán. Y hay ayunos de 40 días como el de Moisés, y el que cito acá, Mateo capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo, que estuvo ayunando 40 días. El ayuno realizado, al ser realizado como algo espiritual, va acompañado de oración. Y quiero que nos detengamos en estos ejemplos. ¿Por qué? Porque recuerde que es algo que se hace voluntariamente y que se hace por un motivo, por un propósito espiritual. Entonces va acompañado de oración. En el Salmo 35, versículos 2 y 3 se dice: me devuelven, aquí David orando, me devuelven mal por bien y eso me hiere en el alma, pues cuando ellos se enfermaban yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. ¡Ay! Si pudiera retractarme de mis oraciones. Entonces vea que David, mientras ayunaba, estaba orando. En Daniel capítulo 9, versículo 3, el ejemplo que les estaba comentando anteriormente, la escritura dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas.
En Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37 dice, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Y otro ejemplo más le traigo acá. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vea que la acción de ayunar, al tener este propósito espiritual, va constantemente acompañada de la oración. Si usted o yo o cualquiera dejamos simplemente de comer, por dejar de comer y pensamos que estamos ayunando, probablemente lo que estemos haciendo es dieta. ¿Ok? El ayuno que se destaca en la escritura es el ayuno voluntario por un asunto espiritual acompañado de la oración, acompañado de la adoración, puede ser con cánticos, la oración es un tipo de adoración también, y etcétera, etcétera. Pero este es el acento. Mientras vamos avanzando en el estudio, vamos a seguir afirmando esto. La escritura solamente registra un día oficial de ayuno. Repito, la escritura solamente registra un día al año dentro del calendario de Dios que era oficial o que es oficialmente día de ayuno, y es el día del sacrificio de la expiación. En su nombre hebreo es Yom Kippur, literalmente día de las expiaciones. Acá tenemos en el canal unos cuantos estudios acerca de las festividades en honor a Jehová, se los recomiendo. Es una bendición estar atento y seguir el ritmo del calendario divino. Entonces, el único día que por ley, que por mandamiento, literalmente en Levíticos 23 habla de afligirán vuestras almas, y ese es el término que se usó en el hebreo bíblico para describir el ayuno. Es el único día que el ayuno está como mandamiento. Todos los demás ayunos registrados en la escritura fueron voluntarios. Por eso, fundamentalmente, el ayuno es algo que se hace de manera voluntaria. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, en Israel se establecieron días de ayunos especiales, pero fueron establecidos por el pueblo mismo y no por ordenanza divina. Este pasaje de profeta Zacarías no lo vamos a leer ahora porque más adelante lo tengo acá en otro contexto, pero estos ayunos no fueron establecidos por Dios, no fue por ningún mensaje profético, no, fue establecido por el pueblo de Israel acerca del lamento de la destrucción del templo. Después lo vamos a comprobar. Interesantemente, lo mismo sucedió en la iglesia de los primeros siglos. Allí establecieron ayunos en el tiempo de la Pascua, por ejemplo. Ahí establecieron ayunos antes de ser bautizados. Antes de que la gente se bautizara, los ponían en ayuno. Después se establecieron ayunos antes de participar de la comunión. En el tiempo del segundo templo, los judíos tenían la costumbre de ayunar 2 veces a la semana. Lo vamos a ver más adelante también, todo lo vamos a comprobar con la escritura. Así, los cristianos de los primeros siglos, final del siglo I, siglo II, siglo III, ya se estableció un poco más firme. Pusieron 2 días a la semana diferentes de ayuno, 2 días diferentes a los días que ayunaban los judíos, interesantemente, pero lo establecieron ellos también. No fue por ninguna revelación. Hay un documento que se llama la Didache, que se dice que se le llama también la enseñanza de los apóstoles, que históricamente ya se ha comprobado que no era de una fecha tan temprana como se pensaba hace unos años. Y en ese documento está registrado esto, que ponían a los que se iban a bautizar, los ponían a ayunar, que ayunaban antes de participar de la comunión. O usted lo puede encontrar también en cualquier libro que hable de la historia del cristianismo. ¿Ok? Siguiendo las mismas huellas de nuestros hermanos judíos, la iglesia ya predominantemente gentil estableció el ayuno, pero no por mandamiento divino. El único día es el día de la expiación. Ahora bien, vamos a ir ya entrando un poco a la materia. En ocasiones,
en ocasiones se escucha hablar en términos de, para resolver tal problema, vamos a ayunar. O si ayunas recibirás la sanidad. O si ayunamos, Dios va a hacer esto o va a hacer aquello. Incluso algunos que van más allá y piensan que ayunando podemos mover la voluntad de Dios y hacer que Dios cambie de opinión. Si bien se pueden encontrar buenas intenciones detrás de esta frase o frases similares a esta, en muchos casos son verdades mezcladas con un propósito equivocado de lo que para Dios significa el ayuno. Muchas veces podemos tener buenas intenciones, pero estamos equivocados en el significado del ayuno, y con la ayuda de Todopoderoso, este estudio nos va a ayudar a clarificar un poco más el entendimiento que tenemos acerca del ayuno. Ciertamente, no me malinterprete, escuche suave. Lo bueno de esto es que usted puede darle vuelta para atrás y puede escuchar nuevamente lo que estoy diciendo. Ciertamente, el ayuno nos conduce a ver resultados poderosos. No hay duda de eso. Pero la intención genuina del ayuno no puede ser violada. ¿Por qué? Porque sería entonces usar el ayuno de manera manipulativa. Es como usar como si fuera un aparato de bebida, que usted pone €1, $1 y sale una Coca-Cola. Entonces ponemos €1 de ayuno y sale una respuesta de Dios. No funciona así el reino de los cielos. Los profetas se levantaron en varias ocasiones en contra de la idea de que solamente por ayunar ya Dios tenía que hacer algo. En contra de la idea de la apariencia exterior de los que estaban ayunando, que ya era suficiente como para cambiar el curso de la historia o como para cambiar la situación por la que estaban viviendo. Jehová mismo, nuestro Padre y Dios Todopoderoso, anunció por varios profetas. Y ahora aquí vamos a ir juntos a leer. Vamos a comprobar acá lo que anunció el profeta Jeremías en el capítulo 14, versículos del 11 hasta el 14. Entonces Jehová me dijo: no ruegues por el bienestar de este pueblo. Aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Pero yo respondí: Jehová mi Dios, los profetas les dicen que no se enfrentarán con la espada ni pasarán hambre, sino que tú les concederás la paz duradera en este lugar. Y Jehová me contestó: mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que le están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. ¿Logra ver esto acá juntamente conmigo? Dios le dice al profeta Jeremías: no me ruegues más por este pueblo, que no te voy a escuchar y no lo voy a escuchar a ellos aunque ayunen. Entonces no es simplemente ayunar por ayunar lo que mueve la voluntad de Dios, sino que el ayuno trae consigo una actitud interior que vamos a seguir estudiando acá. Pero es importante que veamos esto. Después vamos a ver la profecía de Zacarías, y el texto principal que estamos usando de nuestro Señor Jesucristo es precisamente la repetición de mensajes como estos. No ayunen por ayunar. No ayunen como los hipócritas, dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en aquel tiempo. Pero vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a seguir avanzando. El verdadero ayuno es una humillación o aflicción del alma que conduce primariamente a un cambio de actitud en la vida de aquel que ayuna. En su naturaleza, el ayuno conlleva arrepentimiento, que es la actitud fundamental que nos prepara y nos equipara. Es aquí donde radica la eficacia del ayuno. El ayuno es una actitud interior en nosotros que busca un cambio allí en el interior y no en Dios. Dios no es manipulable. Dios no es manipulable, ni con acciones, ni con palabras. El ayuno es primariamente
una actitud interior de humillación, de arrepentimiento, de buscar cambios en el interior de aquel que ayuna. Y es aquí donde radica la eficacia del ayuno. Cuando nosotros ayunamos y conforme a la descripción bíblica, afligimos nuestras almas, menguamos delante de Dios, usando las palabras de Juan el Bautista, entonces Él crece, entonces Él se levanta. Cuando ayunamos, cuando le pedimos a Dios, dame más de ti en ayuno, en realidad lo que le deberíamos estar pidiendo es menos de mí. Así es como bíblicamente, lo vamos a seguir demostrando, funciona. Es menguar yo en el ayuno. Es buscar un cambio en mí, primeramente, o un cambio en la persona por la cual voy a estar ayunando, porque vamos a ver que contiene también este elemento. Pero es el cambio en el que ayuna, el cambio en el interior primeramente. Dios no es manipulable, hermanos míos. No debemos ayunar para cambiar la voluntad de Dios, sino para someter nuestra voluntad a la suya. Y espero que usted haya dicho un amén allí, en lo que está viendo este mensaje. Esta enseñanza de nuestro Mesías sobre el ayuno, vamos a ir acá ahora ya a la aplicación, cuando él dice, no ayunen como los hipócritas. Esta enseñanza sobre el ayuno corresponde a todo lo que él dijo anteriormente sobre superar la justicia de los fariseos y los maestros para poder entrar en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, versículo 20, si usted ha estado siguiendo esta enseñanza aquí en el canal sobre la oración modelo o sobre el sermón del monte, si no, pues le animo a que haga uso, tome provecho de todo lo que estamos poniendo acá sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20, a menos de que vuestra justicia supere la justicia de los fariseos y los maestros de la ley, no entrarán al reino de los cielos. Toda esta enseñanza no es en contra de la ley, no es en contra de la Torá, no es en contra de los profetas. Él dijo, no se imaginen que he venido a anular ni la ley ni los profetas, sino he venido a cumplirla. ¿Ok? Entonces, parte de la enseñanza que Él nos está dando de cómo vivir la justicia de Dios de modo que superemos la justicia de los fariseos es esta actitud frente al ayuno. Entonces, el ayuno era uno de los aspectos que se estaba practicando de manera hipócrita, así como también lo era el dar a los necesitados, que ya estudiamos acá en Mateo 6, versículo 2, la oración, que estudiamos aquí también en Mateo 6, 5, y otras prácticas piadosas, como está en Mateo 23, versículos 23 al 21, se lo dejo de tarea, la estaban realizando de manera hipócrita, de manera inconsecuente y desconectada completamente de la voluntad de nuestro Dios, aunque tenían aspecto de piedad. Es la corrección que Jesús está haciendo aquí del ayuno. Los fariseos, por ejemplo, consideraban el ayuno como una evidencia extraordinaria de piedad. En Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 12, dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Esta es la razón de esta parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ahora aquí viene, él va a presentarle a Dios su currículum en el versículo 12 y dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. ¿Ves cómo se presentaba este fariseo en la parábola a orar en el templo delante de Dios? Diciendo, no, este es mi currículum. Yo ayuno 2 veces a la semana. Eso, mi piedad es grande. Y yo diezmo de todo lo que poseo. Se vea que ya en el ayuno, en el tiempo del segundo templo, en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, era considerado como una manera extraordinaria y evidente de mostrar piedad. Lo que estaban mostrando esta piedad ante los hombres y no ante Dios. Jesucristo mismo ayunó. En Mateo capítulo 4, versículo 2, lo dice claramente que estuvo 40 días y 40 noches.
Y los discípulos de Cristo que dieron continuidad hasta su evangelio también lo hicieron. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, están ahí en la iglesia y como después de ayunar y orar enviaron a Pablo y a Silas. Por lo tanto, lo que está bajo corrección aquí no es el ayuno en sí, sino la forma inadecuada en la que se estaba practicando el ayuno. En otras palabras, Jesús no está diciendo no ayunen, no hace falta ayunar. No, no es lo que está diciendo Jesús. Lo que él está diciendo es no ayunen como los hipócritas, porque ese tipo de ayuno, la única recompensa que trae consigo es la de los hombres. Ahí no piensen que van a recibir recompensa de mi Padre si ayunan de esa manera. Y en el versículo lo dice, cuando ayunen, háganlo de esta forma. ¿Ok? Él no está diciendo que no hay que ayunar, sino está corrigiendo una manera equivocada. Se recuerde que el ayuno trae resultados poderosos. ¿Ok? Ahora, la apariencia y el ayuno, porque ese es el tema que Jesús está corrigiendo. No se ayuna para mostrar piedad, abnegación, consagración u otro nivel de espiritualidad ante los demás. Hacerlo así es buscar la atención y el reconocimiento de la gente, y este tipo de ayuno no está centrado en Dios. Y ahora sí vamos a ir aquí al escrito del profeta Zacarías, Zacarías capítulo 7, versículos del 1 al 6. Aconteció que en el cuarto día del mes noveno, es decir, en Kislev, del cuarto año del rey Darío, vino la palabra de Jehová a Zacarías. Entonces enviaron a Sarecer, a Regem-Melech y a sus hombres a la casa de Dios para implorar el favor de Jehová y para hablar con los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y con los profetas a fin de preguntarles, ¿debo hacer duelo en el mes quinto y ayunar como he hecho desde hace algunos años? Entonces vino a mí la palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunabais y hacíais duelo en los meses quinto y séptimo durante estos 70 años, ¿acaso ayunabais para mí? La respuesta es que no. Y cuando coméis y bebéis, ¿acaso no coméis y bebéis para vosotros mismos? La respuesta es que sí. ¿No son estas las palabras que ha dado a conocer Jehová por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y en paz y estaba habitadas las ciudades en sus alrededores y en el Negev y en la Cefela? La respuesta del profeta o la respuesta de Dios por mediación del profeta Zacarías es esta. Porque el pueblo estaba ayunando. Ellos, después de la destrucción del templo, establecieron que en el mes quinto y en el mes séptimo eran meses donde tenían que realizar ayunos por la destrucción del templo y otros temas. Ahora, ellos van a consultar a Dios, buscando a los sacerdotes y a profetas, a preguntarle si deberían continuar con esta práctica de ayuno o no. Y la respuesta de Jehová es, respóndame un momento. Cuando ustedes ayunaban en el mes quinto y el mes séptimo, ¿estaban ayunando para mí o estaban ayunando para ustedes mismos? Y cuando ustedes comían, ¿le estaban comiendo pensando en mí o estaban comiendo pensando en ustedes mismos? Entonces vean que no es simplemente ayunar por ayunar. No se trata simplemente de dejar de comer o de beber. No se trata de seguir una norma, una regla que se establece. Se trata de ayunar de manera que sea aceptada por Dios, porque el ayuno es para Dios. El ayuno es para Dios. Seguimos acá. En los días de Jesucristo, muchos de los que ayunaban se transformaban externamente, se afeaban y mostraban debilidad excesivamente para que quien los observara supiera que estaban ayunando. Es lo que leímos en Mateo 6:16. El maestro repite esta verdad. El reconocimiento que buscaban en sus semejantes sería la única recompensa que recibirían por esta actitud hipócrita. La actitud del ayuno genuino es diferente porque procede del interior. Es allí donde el ayuno genuino busca producir cambios. Por eso, la apariencia externa ha de ser como de costumbre. O incluso, porque él habla de perfumarse, como la apariencia de alguien que está celebrando algo gozosamente. El verdadero ayuno. Él dijo, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. ¿Ve? Él no está diciendo que no ayunes, sino cuando ayunes, hazlo así. El ayuno es primeramente, y aquí le he hecho un resumen acá de los conceptos que hemos visto hasta ahora del ayuno.
del ayuno verdadero. Primero, de naturaleza voluntaria. Segundo, es para mostrar devoción a Dios. La devoción es un afecto voluntario por las cosas de Dios. Tercero, para prepararnos y encontrarnos con Él, con Dios. Cuarto, es buscar cambios en aquello que verdaderamente somos. Y lo que verdaderamente somos es lo que está en nuestro interior. Lo que es invisible a los humanos. Y quinto, el ayuno, el verdadero ayuno, con estas características también lo hacemos en favor de nuestros semejantes. Podemos decir que el ayuno contiene dos elementos de mucha importancia. Primero, la búsqueda de Dios. El ayuno es con el objetivo de buscar a Dios, de encontrarme con Él, de buscar su cercanía, de buscar su voluntad, de buscar su intervención extraordinaria en mi vida o en la vida de aquel por el cual estoy afligiéndome, ayunando, humillándome delante de Dios para buscar el perdón de Dios, la misericordia. Regresando a las frases que dije anteriormente que a veces se mezclan. No está mal cuando ayunamos por alguien que está pasando por un periodo de enfermedad. No, podemos ayunar con esta intención, buscando cambio, buscando la intervención extraordinaria de Dios, pero debemos hacerlo con la actitud correcta. No es porque ahora estuve ayunando 48 horas por el hermano, así que Dios tiene que sanarlo pronto. No es así como funciona. Estuve ayunando 48 horas buscando el favor de Dios sobre mi hermano, implorándole a Dios, demostrándole que me interesa la vida de mi hermano, de mi hermana, demostrándole que creo que lo puede hacer. Entonces, el primer elemento es ese, la búsqueda de Dios y de su voluntad. Y el segundo aspecto es la búsqueda de un cambio, atención acá, un cambio de comportamiento. Un comportamiento que se ajusta a la naturaleza de Dios, a la presencia del Dios al que estamos buscando, al que estamos adorando. Si Dios es todopoderoso y es mi sanador, yo estoy buscando un cambio en la vida de mi hermano que reciba sanidad para que en su vida se demuestre que nuestro Dios es el sanador. Ese es el tipo de cambio que estoy buscando. A lo mejor en ese proceso Dios revela que hay algo en la vida del hermano que ha de cambiar, que esa enfermedad tiene un propósito. Y así se produce un cambio en la manera de enfrentarse a esa situación. Por cualquier cosa, estoy poniendo la enfermedad solamente por un ejemplo. Ahora, por mediación del profeta Isaías, y vamos acá ya aterrizando en las aplicaciones para terminar este estudio. Por mediación del profeta Isaías se nos enseña la verdadera naturaleza del ayuno que Dios aprueba y confirma. Uno de los pasajes más poderosos sobre el ayuno lo encontramos en Isaías capítulo 58, versículos del 1 al 12. Proclama a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como corneta, denuncia ante mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Pero ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como si fuese gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiese dejado el juicio de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? Vean cómo le están reclamando a Dios. Estamos ayunando y tú no estás haciendo nada. He aquí que el día de vuestro ayuno lográis vuestro deseo y explotáis a todos vuestros trabajadores. He aquí que vuestros ayunos son ocasión de contiendas y de riñas para herir con el puño de perversidad. No podéis seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír vuestra voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en el que el hombre se aflige a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llamáis ayuno y día agradable para Jehová? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libre a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y Jehová te escuchará. Clamarás y él dirá, aquí estoy.
si quitas de medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas, si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Cuando yo leo estos pasajes solamente puedo decir, wow, aleluya. Vamos juntos a aplicar acá las características que encontramos acá del verdadero ayuno. El ayuno que Dios aprueba, que Dios elige. ¿Ok? Número 1. El ayuno no puede estar distanciado de la manera en la que estamos viviendo nuestra fe. Por eso, el primer enfoque cuando ayunamos es una revisión interna. Ver dónde estamos faltando a la integridad para ser restaurados por el poder y la misericordia de Dios Todopoderoso. No podemos estar ayunando buscando que Dios actúe y después vivir de manera contraria a lo que Dios espera de aquellos que le conocen. No podemos pedirle a Dios justicia y vivir injustamente. Es imposible. No concuerda. Ese no es el ayuno que Dios escogió. No podemos pretender ayunar con estas malas intenciones y obligar a Dios que nos escuche en lo alto. Es lo que está diciendo Isaías y es lo que Dios está repitiendo hoy en día. Hay gente que ayuna y siempre está anunciando su ayuno y a voces. No está mal ayunar. La intención debemos revisarla porque Dios no es manipulable. Amén. Número 2. El resultado que Dios busca con el ayuno no es la aflicción, ni la humillación, ni el luto. Estas cosas que debilitan nuestra naturaleza humana son simplemente parte del proceso. Repito, parte del proceso. Un ejemplo de estos tipos de procesos de Dios está en Deuteronomio capítulo 8, donde Jehová le dice, te hice pasar por todas estas pruebas y te humillé para saber lo que había en tu corazón y para demostrarte que no solamente de pan vive el hombre. ¿Ves cuál es el resultado que está buscando? 1, que el hombre conozca lo que hay en su corazón y sepa si va a obedecer a Dios o no. Y 2, que entienda que no solamente de pan vive el hombre, sino la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida. Entonces, cuando estamos ayunando, la meta no es la aflicción. Por eso si nos afligimos y nos ponemos tristes y nos echamos ceniza para que todo el mundo nos vea, y si estamos anunciando para que todo el mundo vea que estamos ayunando, ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es el resultado. ¿Ok? Esto es parte del proceso. Número 3. El ayuno que Jehová escogió, que prefiere, está destinado para, mire cuántas cosas poderosas, para romper cadenas de injusticia o de impiedad, para liberar de los yugos a los oprimidos, de cualquier tipo de yugo. De hecho, en el pasaje la palabra se repite. Para liberar del quebranto, para romper toda clase de atadura, para saciar con alimento al hambriento. Está registrado en la historia que muchos hombres y mujeres de Dios, cuando ayunaban, lo que no comían se lo daban a los pobres. Una actitud excelente. Para refugio a los desamparados, para vestir al que está desnudo, para estar atento a las necesidades de nuestros semejantes. No podemos ayunar pidiendo el favor de Dios a nuestros semejantes y después no ocuparnos de ellos, no alzar la mirada para ver la situación por la que están atravesando. Número 4, el ayuno genuino va acompañado de un comportamiento justo. El ayuno genuino va acompañado de una actitud luego del ayuno que demuestre claramente que lo que yo le estaba clamando a Dios es lo que mi vida quiere obtener. Eso se llama integridad, que lo que digo con lo que pienso y lo que hago concuerdan, están en una misma línea, en una misma dirección. No podemos estar dejando de comer para presentar una causa delante del Todopoderoso y luego comportarnos de forma contraria a su voluntad. No es posible. Número 5. Bueno, es posible, pero no es posible dentro del ayuno que Dios escogió. Número 5. El ayuno realizado genuinamente trae resultados poderosos, lo que leímos anteriormente. De ahí que el ayuno contiene un elemento de fe, un elemento de creer que Dios va a actuar, de creer que Dios
va a escuchar el clamor de un corazón sincero, de creer que Él es todopoderoso para cambiar el curso de lo que estamos atravesando, de creer que Él es fiel a todo lo que nos promete. El ayuno tiene un elemento de fe, recuerde, algo voluntario con un objetivo espiritual. La época, y concluyo con esto, la época en la que estamos viviendo, hasta que nuestro Rey Mesías regrese, debe incluir el ayuno, y lo vamos a ver bíblicamente. Siendo que la naturaleza del ayuno es voluntaria, ayunarán en este tiempo aquellos que se esfuerzan por vivir haciendo su voluntad para agradarle, para que cuando Él regrese nos encuentre haciendo su voluntad. Y ayunarán aquellos que quieren cumplir su instrucción, cuando Él dice ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el ayuno incluye también el clamor en favor de nuestros semejantes. Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15 dicen: un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? ¿Ven el acento que había en aquel tiempo en los discípulos sobre el ayuno? ¿Cómo es que nosotros ayunamos 2 veces a la semana y los tuyos no ayunan? Y él responde: ¿acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Y en esos días estamos nosotros, amados. En los días donde el novio fue quitado de entre nosotros por un tiempo y estamos esperando a que regrese. Estamos en los días de permanecer vigilantes, en oración, porque la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Estamos en esos días como la parábola de las 10 vírgenes, donde tenemos que estar despiertos, con las lámparas llenas de aceite. Y el ayuno es una herramienta poderosa para que nuestro espíritu permanezca despierto hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero con la intención adecuada. Creo que hemos estudiado acá hoy bastantes cosas acerca del ayuno. Y si hay alguna pregunta, por ahí algún comentario, pues no dude en escribirnos. Si esto le está bendiciendo, recuerde de darnos un like, porque eso ayuda a que entonces YouTube ponga más estos estudios. Aunque no estamos haciendo esto con el objetivo de grandeza, sino estamos poniendo a disposición de todo aquel que quiera escudriñar y estudiar juntamente con nosotros la palabra del Dios Todopoderoso, estos estudios que estamos produciendo para ustedes acá. Bueno, que el Todopoderoso nos ayude y fortalezca todo nuestro ser para que en ayuno y oración busquemos su rostro y en esta nueva temporada veamos su poder extraordinariamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en las vidas de los hermanos de la fe y de aquellos que nos rodean. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Shalom.